Muy buenas camaradas, pues hoy tenemos que hacer un directo junto a Javierzo, que muchos lo conoceréis, es un youtuber que actualmente vive en China, y bueno, pues nos va a contar un poquito acerca del país y a qué se ha dedicado él, bueno, un poco sobre su vida también, en fin, ya le haré yo unas cuantas preguntas, va a ser un poco una entrevista también en formato coloquio, así que ya digo, en fin, voy a invitarle al directo y ahora se unirá. Viene cuanto antes. No se podrá quedar mucho, por desgracia, pero bueno, va a estar una horita por lo menos con nosotros. Me pregunta Javier Alonso que si subiré el vídeo a YouTube. Pues bueno, es posible, pero no tiene pinta, Javier, porque a descargar esto es un poco complicado. Pero bueno, sí, se puede ver, quizá lo suba. Tampoco interesa mucho, porque realmente si está aquí subido, da un poco igual. En fin, a ver si Javi se une y podemos empezar. Aries007 me manda un saludo rojo, un saludo a ti también. O Red Salute, pues un saludo a ti también. Y bueno, a ver si Javi se une cuanto antes. No sé, a ver si es que este hombre no recibió la invitación. Vamos a ver. A ver, ¿se te oye bien? Se te escucha un poco mal, parece ser. Mm, a ver si va a ser por el tema del VPN. Mal asunto, ¿eh? Parece que se te escucha bastante mal. No te entiendo nada, ¿eh, Javi? ¿Tú me puedes escuchar? Ahora, ahora, ahora. Es que estaba puesto el Bluetooth. He Vale, huido vale. porque suelo salir a correr y me pongo unos cascos y estaba conectado a eso y oía arriba como unas voces y estaba sonando a través de los cascos arriba. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. No, sin problema. Por Problema. cierto, no sé si podrás poner tu móvil así ladeado, para que luego la gente a lo mejor lo vea y le sea un poquito más cómodo. ¿Sabes cómo te digo? No sé si tienes... Vale, vale, vale. Sí, ya está, sí, sí, ¿Así? perfecto. Sí. Claro, así, Pero en la mano mejor, ¿no? así está perfecto. Así ya no se nos mueve y estamos más centrados. Bueno, Hombre, la primera vez que te veo la cara, Alfonso. es Eres verdad, muy sí, guapo. cierto. Gracias, hombre, tú también eres muy guapo. Te te había escuchado la voz, te había escuchado la voz en Discord, pero no te había puesto cara. Alguna foto, sí, pero bien, bien, muy Claro, bien. Así muy mejor, bien. así mejor. Pues muchas gracias, Majo. Bueno, pues nada, pues aquí tenemos a Javierzo, muchos lo conoceréis, él es un youtuber navarro que vive en China.
bueno, así de primeras, pues cuéntanos un poquito por qué te fuiste a China, qué has estudiado, a qué te dedicas, a qué te has dedicado por allí, de qué has trabajado, para empezar un poquito así el coloquio. Pues vine para hacer una tesis, para hacer el trabajo de campo de mi tesis, que trataba sobre Max Weber y pues bueno, se podría decir que es como era una revisión de sus postulados sobre China, porque él escribió sobre China y sobre por qué el capitalismo no tuvo su génesis, no tuvo una génesis aquí, por qué no se originó en China. Entonces, bueno, pues con esa idea en mente, pues me dije, bueno, pues vamos a ver qué se cuece allá y hacer una investigación, pues eso, con entrevistas, encuestas y demás. Y esa fue la excusa. Bueno, yo os recomiendo la tesis de Javi, la tesis que me llevó a China. La podéis conseguir, yo la he leído, está bastante bien, es súper divertida. Ya os digo, Javi, la verdad que es un narrador bastante jocoso en ese sentido. Quizá, ya digo, no es muy técnica, por tanto podréis entenderla todo sin problema. Sí que es verdad que a lo mejor el primer capítulo y algunos tienen un poquito más de tecnicismo del tema sociológico, pero vamos, muy poca cosa, se entiende muy bien. Así que nada, la podéis conseguir en su Discord. No sé cuánto tienen que pagarte, no recuerdo exactamente. Bueno, a lo mejor incluso os la regala si le caéis bien, yo que sé. Aunque solo le paguéis Si un me dólar. caen bien, si me caen bien, les regalo. Pues ya está. Pues ya está, chicos, que No, la si podéis vale conseguir 2 euros, creo que vale 2 euros. Desde el año 2013 creo que publiqué 2 euros. A no ser que Amazon haya subido el precio sin que yo me entere. No, no. Sí, que es Bueno, otra, que la podéis conseguir. pero eso es, bueno, eso es como una versión reducida. Bueno, la tesis es un tocho que también, si hay algún loco que la quiera leer, la tesis, la Universidad Pública de Navarra bueno, se puede conseguir de forma gratuita a través de un enlace. Pero bueno, eso es un tocho, eso es muy aburrido. Eso ya, en fin. Eso ya quizá no os guste tanto. Es que Javi habla de muchas experiencias suyas. Luego te comentaré si quieres alguna, porque ya que me he leído tu tesis, pues bueno, si quieres podemos comentar alguna cosa. Y bueno, pues ¿a qué te has dedicado en China, aparte del tema de qué te llevó allí, ¿no? Para hacer tu tesis, entender un poco mejor la génesis del capitalismo, en base también a la publicación, imagino, de Weber, ¿no? De la ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo, me parece que se llamaba. Bueno, ¿a qué te has dedicado por allí, Javi? ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, Aparte de YouTube. pues desde muy pronto, como yo tenía que conocer a muchos estudiantes para poder luego preguntarles, entre otras cosas, pues por qué se esfuerzan tanto para los estudios, ¿no? Y bueno, para poder tener un mejor trabajo en el futuro y tal. Pues claro, yo sin saber el idioma, pues ¿cómo podía llegar a conocer gente para eso, para hacerles preguntas o para hacerles una entrevista en profundidad? Porque eso es difícil, eso necesitas confianza. No es, oye, hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Javier, vengo de España y quiero hacerte una entrevista de 2 o 3 horas ¿no? Sobre tu infancia, vayas usted a la mierda. Bueno, seguro que la mayoría de la gente sería mucho más educada, ¿no? Pero hace falta Sí, una confianza y entonces yo tuve la idea de ponerme a dar clases de español, porque entonces ya empezaba a estar de moda, y entonces me puse a ofrecer clases de español y reuní bastante gente. Y luego de ahí es donde seleccioné a 20 personas, 10 chicos y 10 chicas, y les hice las rondas de entrevistas y bueno, de ahí es también donde fui pues construyendo una base desde la cual pues luego diseñar encuestas y por supuesto interpretar luego pues muchas cosas, ¿no? Porque si no, solo a través de lo que tú ves con tus prejuicios y todo lo que traes de un país tan diferente, es muy difícil. Eso es muy difícil. Y así es como empecé a dar clases de español, perdón, que estoy continuando. Es que me estoy cansando de agarrar el móvil. Tengo que ponerlo en algún sitio y no sé dónde. A sí, ver, ponlo en algún uy, sitio ya mejor, está. Javi, que si no. Esto no lo había planeado yo. Perdón, ¿eh? A ver, así. Uy, no, se cae. Bueno, espera, sigo.
No me voy a quejar porque si no se van a reír los de mi pueblo y dirán, vaya Navarro de pacotilla. Y entonces, No, luego hombre, eso, pero pues Javi, de verdad que trabajar, si tienes que tomarte un tiempo para colocarlo no pasa nada, no te preocupes. Búscate algún sitio, hombre, no no, vayas a no, estar incómodo. no pasa nada, no quiero que me llaméis blandengue luego. Entonces, eso, pues empecé a dar clases de español y le pillé el gusto. O sea, me parece que a veces tengo mis altibajos y tal, pero está muy bien para mantenerse al día con los jóvenes y para saber lo que piensan, para saber qué modas traen. A veces también me dan ideas muy buenas para los vídeos que se las robo ahí. No, bueno, lo digo medio en broma, pero sí, es verdad. O sea, hay veces que dicen, oye, Bien haces. tal, no sé qué. Y tú dices, joder, qué interesante. Y bueno, pues está bien. Yo creo que son dos cosas que se complementan bien, aunque yo no soy de formación profesor de español, pero ya tengo unos cuantos años de experiencia. Unos cuantos años de experiencia ya. ¿Cuántos llevas? ¿5 años ya, más o menos? ¿6 quizás? ¿Cuánto llevas de profesor de español en China? Eh, Legalmente como profesor, 5 ya. Ujú. No, sí, sí, 5 ya, 5 años, sí. Espera, sí, 5 años. 5 años cumplidos y un poco más. Y luego, extraoficialmente, pues un poco más, pero eso ahí ya entramos en otros terrenos. Tú como estudiante de sociología te imaginaste que ibas a acabar siendo profesor de español, ya no en un país extranjero, sino solo profesor de español, ¿te lo imaginabas? No, imagino que no, ¿no? Yo como sociólogo me costaba mucho imaginarme trabajando, eso para empezar. O Entiendo, sea, ahí ya, claro. ya era ya, había que hacer un esfuerzo ahí para decir, joder, a ver qué sale de aquí. Y, y a ver, yo he trabajado en fábricas antes, por ejemplo, los veranos, y tengo experiencia pues en trabajos un poquito así duros y ya dije, joder, pues aquí hay que estudiar porque esto pues me parecía muy duro y luego pues eh, la verdad es que luego tardé mucho tiempo en ganar tanto como lo que gané en algunas fábricas, pero bueno, opté por empeñarme en la sociología y eso me ha traído hasta China y ahora pues bueno, estoy más o menos contento, sí. Pero es difícil imaginar, esas cosas no, pues no, sí. Y bueno, Javi, no sé, que al final cuando ya llevas tanto tiempo en China, me recuerdo que hiciste hace poco un vídeo de que incluso tenías un sueño un poco peculiar. ¿Estás satisfecho con el país? ¿Te has adaptado más o menos? ¿O todavía crees que hay muchas cosas que tienes que aprender ya no de China, sino incluso de la mera adaptación en el propio ecosistema nacional, ¿no? ¿Cómo te ha resultado el asunto ese? ¿Todavía te cuesta mucho aprender a hablar el idioma, comunicarte con la gente? ¿Es a lo mejor cierto el mito, o no tan mito, ¿no? De que los asiáticos les cuesta, bueno, quiero decir que les cuesta mucho a lo mejor relacionarse con occidentales o les cuesta más porque son más desconfiados o prefieren relacionarse entre ellos? ¿Hasta qué punto todas esas cuestiones son parcialmente ciertas o ciertas? Yo creo que en China no, en China yo me he encontrado siempre muchísima simpatía, ninguna dificultad para hablar con la gente, al revés, la gente se me acerca, me hablan, incluso me invitan a, yo qué sé, pues, lo típico, el cigarro o a charlar, o vamos, en ese aspecto ningún problema. Para hablar tampoco. Muchas veces en los vídeos se nos cuela la gente incluso y hay veces en las que lo cortamos pues porque ¿sabes? No queda bien o no fluye, pero en ese aspecto ningún problema. Lo que sí es verdad es que el idioma es complicado Una cosa, Javi, y para perdona, dicen poder... que se te escucha, disculpa, dicen que se te escucha un poquito bajo. Si puedes subir un poquitito el tono de voz, entiendo que a lo mejor puede ser por el móvil o quizá, no sé, por la VPN, ni idea. Si puedes hablar un poquito más alto, se agradece, que te lo están comentando. Vale, vale. Pues me pongo más cerca, si no, pongo el objeto más cerca, sí. A ver, chicos, ¿se Eh, oye mejor ya? A ver qué nos dice un ¿Se oye momentito. A ver. mejor? Es que igual he estado tapando el micrófono con la zarpa, puede ser, ¿eh? Saludos a Baby y Lele, la más guapa, dice una persona. Muy bajo todavía. Hombre, Qué claro, pena, la verdad. pues claro, pues no sé por qué. Igual es por la protección del móvil.
Vamos a ver, la voy a quitar. Vamos a ver. Dice alguien, hay gente que dice que escucha bien, no sé. Se ve bien, pero se escucha bajito. Bueno, chicos, subidle el volumen al móvil si nos importa, porque, en fin, esto al final es un directo por Instagram y tampoco, en fin. Bueno, dice que mejor alguien. Bueno, pues es que se me ha olvidado. Ah, vale, pues el idioma es difícil. El Sí, el tema del idioma idioma, ¿cómo lo has llevado? es Yo verdad recuerdo que que tú es dijiste que difícil. tenías el Es verdad HSK, de verdad. Recuerdo que me dijiste que tenías el HSK 9 o por ahí. HSK5, HSK5 me saqué. Ah, vale, vale, que estoy Entonces yo era, flipado. entonces era el segundo más alto. Pero ahora Vale, ya han añadido otros niveles, porque en claro, realidad que me confundí. era bastante fraude. Con ese nivel en realidad no. Bueno, pero, pero sí, o sea, cuesta aprender para, por ejemplo, tener conversaciones más complejas y tal. Aunque yo, pues en la calle me las apaño, para eso no hay problema. Incluso para hacer trámites así, a no ser que sea algo muy complicado, con tecnicismos y tal, pues también. Y ¿sabes? Y si no tuviese al L, también me esforzaría más, ¿sabes? Pero Entiendo. cuando tienes a una... o sea, ahí a veces dicen, qué bien, aprenderás con ella, ya, o te vuelves un holgazán de mierda. Es que yo, También es por lo que vosotros habéis dicho, parece que os cuesta mucho enseñaros mutuamente, ¿no? A aprender. Bueno, tú quizás, o sea, yo creo que por lo que habéis comentado, a ti te cuesta enseñarle español a ella y a ella le cuesta enseñarte chino a ti. Eso es lo que yo recuerdo que me sí, contasteis. sí, porque al final los dos nos dedicamos a enseñar idiomas y mezclar el trabajo, pues no. O sea, mezclar el trabajo con... Pues hay personas que sí, nosotros no. Entonces ya está, pues no, cada uno va a su bola, pero bueno, nos corregimos las cosas y nos damos consejos, pero una clase, no. O sea, no podemos tener porque no acaba bien. Sí, es lo que hay. Pero por lo demás, bien. Adaptarse, pues Sí, ¿te consideras adaptado tú, en general? eso, eso depende mucho de cada persona. Yo sí, yo creo que estoy adaptado. No sé, y además, pues tengo un trabajo decente y ¿qué más quieres? Y tengo mi seguridad social y no sé. O sea, en ese sentido, tengo lo fundamental y vivo bien. No sé, a veces se echan Mm. de menos cosas. A veces te cuesta adaptarte a la presión, por ejemplo, la familia presiona mucho. O sea, aquí la familia es familia con mayúsculas, o sea, no es como, "Bah, sí, mi suegra me ha dicho no sé qué, pero entra por aquí y me sale por allí". No es lo mismo, aquí es otra historia, es otra historia. Y entonces, pues, eso yo, por lo que he hablado con otras personas que viven aquí también, a veces es un poco complicado. Sí, Yo, ¿sabes lo que he notado? Porque mira, hay otro Javier, casualmente Javier el gato chino, que tú lo conocerás, ¿verdad? Ese chico, me parece que él es aragonés, si no recuerdo mal. Yo lo que sí noto mucho es que él está más significado que tú. Yo lo veo, yo no sé si estará él más adaptado que tú, no lo sé, pero yo a él lo noto muy chino, es como que ya, no sé, que tú todavía eres muy occidental. Esa es mi percepción personal, como digo, ¿eh? Que me sale de ojo porque, no sé, como que tú has mantenido tu esencia vasca, navarra, pero él ya a mí se me hace que es como muy asiático, no sé, tío, de verdad. No sé si has visto sus no lo vídeos. sé, no lo sé. Yo la verdad es que he visto sus vídeos, pero no le conozco. Alguna Ujú. vez hace años intercambiamos algún mensaje, pero no le conozco. Entonces, pues no sé, la verdad es que no sé. Yo tampoco trato con muchos, ahora mismo no trato aquí con ningún hispanohablante más que, sí, con un chico que vive en Yiwu y, y ya está. O sea, creo que este año es el que más aislado estoy Entonces, desde luego, en ese de, sentido, de sí, no sé. sí, de Occidente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De la cultura occidental, de otros occidentales, entiendo, o de otros Y de la españoles, gente, o de tu tierra. y de la, y de la gente, porque no tengo compañeros de trabajo. Tenía un compañero de trabajo de Burgos el año pasado, pero nunca o sea, solo estuvimos en una reunión al comienzo del curso y ya está, él tenía sus historias. Y luego no.
Además, aquí no hay apenas extranjeros, no, no sé. Pero bueno, Claro, yo tengo entendido que hay un, no sé, un 0,0 por cero algo, ¿sabes? De extranjeros, es nada, o sea, literal. En Japón hay 1% al menos, pero es que ya China es ínfimo, o sea, es ínfimo. Bueno, por lo que has sí, comentado tú, incluso cuando vas a muchos sitios, pues la gente, claro, pues salen los espontáneos, la gente se sorprende, ¿no? De verano occidental en muchos lugares, o sea, es bastante curioso, la verdad que sí. sí, Y bueno, una cosa que me sorprendió mucho de tu tesis, Javi, fue cómo cambiaste. Yo creo que tú, cuando llegaste a China, como tú bien dices, tenías bastantes prejuicios sobre el país, pero luego parece que cambias, ¿no? O sea, yo en tu tesis lo que observo, es una tesis bastante interesante, desde luego, pero yo lo que observo es que es la opinión de una persona que, aunque conoce bastante bien el país, sí que no parece que le guste mucho, especialmente, aunque sí que aprende de él y parece que le interesa, pero sí que está penando un poco, ¿no? Por lo que tú cuentas en tu tesis, sobre todo al principio, ¿no? Que tuviste esos problemas burocráticos y demás, madre mía. Parece que estabas como ¿cómo se llama? Como Kafka en su libro este del proceso, madre mía, joder. Eh, claro, es que al principio perdón. Al principio se puede hacer muy complicado en muchos aspectos. Y, y yo además, pues, no sé, supongo que, pues como mucha gente, traía una idea en el fondo negativa de China. Traía una idea negativa y aunque no te des cuenta, pues eso te afecta mucho. O sea, es como si tú realmente vinieses con un filtro en tu cerebro y entonces todo lo que ves lo intentas, lo ves a través de ese filtro y lo interpretas a través de la configuración de ese filtro, ¿no? Porque, bueno, yo ahora estoy imaginando cómo funciona mi editor de vídeo y en mi editor de vídeo pongo una capa, ¿no? Y en esa capa pues le digo más contraste, tonos medios más naranjas, sombras Uh más -huh. azules, tal, no sé qué. Y eso actúa como... Entonces, yo me imagino que traía una capa con un filtro que decía, pues esto que pasa en China es por esto y esto por lo otro y tal. Entonces tú, cuando ves la realidad, cuando la vives, eh, digamos que no la vives directamente y no la vives o no la vives a través de los filtros locales. Y eso, esa sustitución, porque no sé si hay un filtro puro, igual que con las cámaras. ¿Hay una forma pura de ver la realidad? Yo creo que no. Todas las cámaras vienen con una configuración y nosotros somos igual. Entonces lo que puedes hacer es aprender a verlo desde otra configuración, a través de otro filtro, a través de los Uh filtros -huh. locales. Y eso a mucha gente le incomoda, no consigue hacerlo. No puede hacerlo porque, pues no sé, porque se siente, le incomoda psicológicamente, siente que pierde y a lo mejor una posición de superioridad moral, que hace sentir muy cómodos a muchos. Y entonces, pues eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo. Yo creo que al llegar también hay gente que tiene la fase de, ¿cómo se llama? De huevo, ¿no? Que eres como, no, no sé, ¿cómo se llama? Que, no sé qué fase, ya me he olvidado. Bueno, Kira Sensei lo cuenta Una, como fase uno, una fase fase, 2, ¿sabes? una fase en la que estás súper encantado con todo porque es nuevo, pero eso no Sí, quiere decir, la fase pero eso uno, no sí. quiere decir Pero eso no quiere decir que no sigas Uy, buscando los vale, filtros me he cortado. etnocéntricos, ¿no? O sea, eso una cosa no quita la otra. Yo, por ejemplo, hubo meses al principio en que estaba encantadísimo, flipaba con todo lo que veía, la comida, la vivienda, las casas, todo, o sea, todas las condiciones. Pero eso no quiere decir que al mismo tiempo no dijese, hostia, esto tal, hostia, aquello, no sé qué. Y eso pues tardas mucho en darle la vuelta. Y en mi caso, ¿cómo le di la vuelta? Pues porque tuve que tratar con gente que me lo quitó a base de hostias dialécticas, de discusiones. Porque yo iba con todo el discurso occidental de superioridad moral, ¿no? A veces también de ese rollo de fundamentalismo democrático, yo vengo de un país superior donde se respetan los derechos humanos y hay una democracia de verdad y tal. Entonces, yo pues
con mis estudiantes, que eran jovencitos y tal, pues muy bien, a veces les soltaba ese rollo y se callaban, pero luego empecé a tratar con doctorandos, con profesores de sociología y me discutían esas ideas Claro, y más de una vez me hacían pensar y me hacían cuestionar esa posición de superioridad moral que en realidad no existe, para mí no claro, existe. Y ahí eso es lo que mucha gente dice, es que Javier, tú que has cambiado porque no, no, he cambiado, no, es que he aprendido a ver las cosas de otra manera y eso además, y yo ahora puedo ver las cosas de las dos maneras, si me da la gana. Entiendo el punto de vista occidental y entiendo el punto de vista chino. Lo que pasa es que el punto de vista dominante sobre China en Occidente es el punto de vista occidental y además es bastante monolítico. O sea, es una cosa de la que muy pocos se salen, muy poquitos se salen en la mayoría de las cuestiones. Entonces, pues bueno, eso pues luego, cuando lo ves en perspectiva, igual ves algo que yo he escrito en 2013, dirás, joder, este no es Javierto. Claro, pero es que en 2013 yo todavía no había conocido a mi colega, pues no sé cómo se llamaba, Wang Chaiyuan, un colega mío de ese no, claro, de ese no ya, hablas. Hablas del sueco coreano y de los amigos kazajos que no, tuviste y de claro, otra pero eso es persona hace que no mucho. recuerdo. Sí, Eso es eso es de hace hace mucho, mucho, claro. pero yo las discusiones con esos señores las tuve después de escribir ese libro, por ejemplo, porque ese libro lo escribí en 2013, yo estuve ahí hasta 2016, no, hasta 2015. O sea, en esos años, después de publicar ese libro, fue los más intensos para mí desde el punto de vista de los debates sociológicos y también de los debates políticos. Y yo ahora mismo, a veces me olvido, pero yo creo que ese periodo de debate fue lo más enriquecedor que he vivido en China, porque, pues eso, teníamos un profesor que era experto en la transición de las unidades de trabajo a las empresas estatales modernas, sabía una Qué maravilla. pasada, pero lamentablemente tengo que reconocer que yo muchas veces le falté el respeto de manera totalmente ridícula, con un discurso tontísimo que luego yo cuando lo veo Ingenuo, podríamos decir, un discurso ingenuo, ¿no? muy ingenuo, muy superficial de pues el discurso de siempre, ¿no? Es que los derechos humanos y tal y no sé qué. Y entonces, Lo que me ría es que me pero que toca. en realidad luego no hay nada detrás, porque por ejemplo en la situación actual se ve con el coronavirus, ¿no? Cómo se sigue manteniendo ese discurso, pese a que en China pues, se han salvaguardado los derechos El derecho a la fundamentales. vida es muy importante, ¿no? Decían los liberales en el siglo XVIII, por ejemplo. Cada quien que saque su Claro, conclusión. entonces a mí la verdad es que me gustaría tener más tiempo para aprender chino y me gustaría tener más tiempo para leer, pero supongo que es la desventaja, el precio a pagar por haberme metido en el mundo de las redes sociales. Porque el mundo, yo sentía que había que estar presente en el mundo de las redes sociales para compartir pues, mi punto de vista y las cosas que iba aprendiendo, pero al mismo tiempo las redes sociales son increíblemente adictivas y cuando te metes ahí entras en una dinámica que a veces es autolimitante, o sea, te absorbe totalmente y yo ahora mismo a veces estoy en una situación que digo, me gustaría hacer menos vídeos y aprender más, pero supongo que se puede decir que soy adicto a ellas, sí. Hombre, también ganas dinero con ellas. Entiendo que la Claro, adicción tiene su justificante, ¿no? En ese sentido. claro, hay una recompensa ahí que, pues bueno, o mi mujer trabaja a través de ellas, con las clases de mandarín. Entonces, pues cuando se convierte, a veces se dice, ¿no? Cuidado con lo que sueñas o cuidado con lo que quieres. Dicen algunos, bueno, en parte es verdad. En parte es verdad. Con esto de las redes sociales, mi consejito es que cuidado porque a veces es un poco... En fin. Sí, sí, Pero, yo también lo he visto, sí. Ya ves.
En mucha gente se puede observar la adicción extrema, a esta especialmente, esta es muy adictiva, al igual que TikTok también. Pero bueno, cambiando un poco de tema, sí que es cierto que me han preguntado antes dos cosas que me han parecido muy interesantes, que era precisamente lo de, si quieres dar un pequeño inciso, imagino que harás un vídeo, pero ¿qué te ha parecido a ti lo del tema de Evergrande, la inmobiliaria china esta que parece que ha quebrado y que parece ser que va a ser la hecatombe mundial? De hecho, hasta el Bitcoin ha bajado, o sea, imagínate, ha bajado el Bitcoin, han habido problemas a nivel en el mercado de valores, me refiero, que han bajado muchas acciones de diferentes empresas, o sea, curiosísimo. ¿Qué te parece el tema este de Pues, Evergrande? ¿Qué se ha pues comentado? vamos a Bueno, ver primero. perdona, déjame que reconfigure un poco la pregunta. ¿Cómo se está tratando el tema en China? Que me interesa, ¿no? ¿No qué te parece a ti? ¿Cómo está tratándose en China más Pues, bien? pues de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. Vamos a hacer un vídeo porque mucha gente nos lo ha pedido, nos han preguntado, así que tampoco voy a hacer mucho spoiler, Sí, un pero, incisillo, un incisillo, simplemente. pero a ver, ¿qué te podría decir sin destripar el vídeo? Pues mm, yo creo que aquí en primer lugar, de momento, o sea, porque ahora sí que se empieza igual a preocupar un poco la gente, pero ha sido más sonado durante los días pasados en la prensa occidental y más que aquí, porque a mí me venía tiempo pidiendo la gente que comentase y era en plan, tampoco, tampoco es que aquí la gente esté entrando en pánico, ni mucho menos. Eh, Yo creo que es un tema muy complejo y algo que vamos a comentar es que seguramente tiene más que ver con el COVID de lo que mucha gente piensa. O sea, porque Evergrande, aparte de Claro, sus errores, eso he pensado yo. aparte de sus errores en el sector inmobiliario, también ha cometido errores a la hora de invertir el dinero y ese tipo de errores que les han costado muy caros tienen que ver, por ejemplo, con el turismo, que pues con el COVID se ha ido a la mierda, se ha ido al garete. Por ejemplo, en la isla de Hainan invirtieron muchísimo dinero. Es uno de los destinos más internacionales de China o tenía más proyección internacional, se ha ido a la mierda. Coches eléctricos, pues que también están muy parados por la situación de la cadena de suministro, las cadenas de suministro y los chips. Entonces, eh, yo plantearía otra pregunta, porque muchos están comparando todo esto con otras crisis financieras, inmobiliarias, y yo me pregunto si esto a lo mejor no es algo que está ocurriendo ahora en China y que a lo mejor en unos meses también vamos a ver en algunos países occidentales. Porque aquí, por ejemplo, es eso. Las empresas de esos sectores han estado aguantando, aguantando, aguantando y pese a que la economía aquí se ha recuperado muy bien, al final han reventado. Y quizás en otros países está ocurriendo lo mismo, aunque de momento no se le da, no tiene la misma visibilidad. Y es que hay muchas empresas que están a punto de ya no aguantamos más y, y es posible que dentro de unos, yo me pregunto, si no será que dentro de unos meses también vamos a ver cosas similares en, pues no lo sé, en los Estados Unidos, en Europa, en fin. Esa es mi pregunta. Y si la cosa empeora mucho en China, China es un país industrial. O sea, al final la industria ayuda mucho para suavizar el paso por una crisis. Eh, yo casi me preocuparía más por los países que dependen más de otros sectores más endebles. Yo no creo que aquí vaya a ser tan, vamos, yo no creo que vaya a ser Hmm. tan terrorífico, porque aparte es que ya hemos visto muchas historias similares aquí. El hundimiento de China, pues es el cuento que nunca Lleva acaba. Yo llevo 10 pronosticando. años. Yo llevo 10 años viéndolo, desde que llegué prácticamente. La burbuja inmobiliaria china va a explotar. Y bueno, pues hombre, posible que, igual que el reloj que da la hora correctamente, el reloj estropeado puede dar la hora correctamente 2 veces al día, ¿no? Pues es posible que acierten algún día, pero no creo que vaya a ser Hombre, así cualquiera, ¿sabes? ese, Vas anunciándolo todo ese durante 1000 años, al final acabas como, acertando.
como Gordon Chang, que lleva 20 años, creo, con la cantinela de... Y bueno, siempre le dan voz en los medios de comunicación. Pero no, yo no creo que vaya a ser tan terrible. Ya se está diciendo aquí que, hombre, obviamente el gobierno va a llamar a la calma, pero los analistas también están diciendo que incluso en la peor de las situaciones, aunque Evergrande explote como el volcán en las Islas Canarias, ¿sabes? O caiga un Bueno, en Palma. meteorito, no va a ser algo tan catastrófico. Pero bueno, Claro. no lo sé. Yo lo que entiendo es que simplemente, pues, no sé, con el tema del COVID, pues esta empresa habrá tomado préstamos muy riesgosos, a lo mejor su apalancamiento financiero ha aumentado, en fin, a lo mejor tiene algún problemas financieros graves, pero bueno, no sé, es la segunda inmobiliaria de China. Entiendo que si a lo mejor quiebra, pues puede ser una situación peligrosa para el país. Pero vamos, que a lo mejor incluso el propio gobierno también les rescata, ¿sabes? Que tampoco, no sé, o a lo mejor no lo hace, pero que, en fin, no sé. Yo creo que teniendo en cuenta el control que hay en China con respecto al tema de la tierra, sobre todo, que está nacionalizada, no sé, no tiene pinta de que quizás se vaya a pique en ese sentido, pero bueno, veremos, no sé. Yo tampoco voy aquí a ir de oráculo, yo no soy como algunos analistas occidentales que ya se ponen a flipar, y sobre todo los periódicos que les gusta mucho crear un poco de sensacionalismo con este tema, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo igual me equivoco, pero si hay que, ¿no? Si hay que apostar por algo, yo diría que no va a ser tan terrible. Es mi sensación. No Sí, creo que vaya yo a ser, opino igual. porque al final, pues yo creo que eso es un sector muy, muy, muy controlado por el gobierno. Eh, yo creo que cada vez más, o sea, cada vez hay más limitaciones. De hecho, si se hubiesen aplicado las limitaciones que hay ahora mismo hace unos meses, se habría evitado el problema. Si no hubiese surgido la epidemia del COVID, a lo mejor también, o se habría retrasado mucho. Pero, claro, la gente dice, no, es que el problema viene de que el gobierno, a otros que dirán, el problema viene precisamente de que el gobierno interviene. Es que el gobierno lleva interviniendo a 40 años Por favor, pero sí, en fin, en otros países también intervino para salvar los bancos, no sé. Otros países occidentales también intervinieron, no entiendo. Ese argumento es un poco extraño, en fin. Sí, no sé. No sé. Bueno, Bueno, en fin, ya veremos. ya Ya habrá tiempo veremos. para tu vídeo y ya hablaremos más en profundidad de ese tema. Sí, Y bueno, pues por ejemplo, ¿qué más se puede preguntar? Bueno, si es que tampoco tengo preguntas preparadas porque quería que fuera un poquito más coloquio, más tranquilo, más. Bueno, en fin. Se puede buscar a lo mejor preguntas del público, a ver si hay alguien que se le ocurre algo interesante. Bueno, sí, alguien preguntó algo curioso antes. No sé si tú conocerás a Kira Sensei, no sé si te suena. sí. Claro, decía alguien que estaría bien a lo mejor un vídeo de vosotros dos, a lo mejor hablando de las diferencias entre Japón y China, para que a lo mejor se eliminen también ciertos prejuicios, ¿no? Porque mucha gente yo creo que piensa que los asiáticos orientales todos más o menos son, bueno, en fin, muy parecidos, ¿no? Que todos tienen una cultura muy similar, porque todos al final están influenciados por el confucianismo de algún modo u otro, aunque bueno, realmente los países de Indochina tampoco son confucianos, pero bueno, en fin, supongo que con Asia Oriental mucha gente se refiere más bien a Corea, China y Japón. Pero bueno, podría ser curioso, la verdad, el tema de que hicieras un vídeo con Kira Sensei. ¿No lo conoces tú, bueno, de persona no, claro, pero de hablar con él o algo de. Nunca, ¿no? No, pero ahora sí, o sea, yo estoy abierto a hablar con él o con quien. Prefiero la gente con la que os conozco y sé que sois independientes, porque con los medios grandes no quiero, No, a porque ver, tranquilo, Kira Sensei es una persona occidentalista, y sí, sí, bueno, sí. que tiene una visión más liberal, entiéndeme, pero que es No, una no, persona que sí. tampoco tiene No, problemas, ¿sabes? a Independiente. mí con canales, a mí con otros canales y así, Claro, perfecto. Pues claro, por eso porque te sé digo. que porque otras veces igual, pues eso, desde lo del COVID y tal, a los medios, digamos, a Mm. los grandes medios así, ya no hablamos con ellos porque manipulan, vamos, tienen todo tipo de triquimañas para que al final pues cuenten lo que les da la gana a ellos y por ahí no, pero pues con ese tipo de creadores de contenido sí. Igual que contigo, o la última vez que hicimos con la asociación Sun Lin, sí. China,
Y Fact Check China, sí, efectivamente. Ujú. O sea, ahí sí, ahí estoy, Pues ahí te lo dejo como estoy muy idea. a gusto. Pues ahí te lo dejo como idea, Javi. Si algún día te interesa, pues yo creo que puede Yo no ser le conozco, interesantísimo. yo no le conozco, pero por mí, Bueno, pues ya está. Bueno, y ya que tú, ya que comentas, ¿no? En tu tesis que pues, has estudiado el tema de la religión en China, que de hecho incluso tú hablabas de figuras mitológicas del país, ¿no? Como la rana esta del dinero, me parece que se llama Chanchún, o el dios este de la guerra, me parece que se llama Wanji o Wanyu, creo, ¿no? Wanyu. O sea, yo creo que parece que más o menos conoces un poco del tema. ¿Nos querrías hablar un poquito de religión en China, incluso de ateísmo también? ¿Cómo se lleva este asunto desde el gobierno, para los que no lo sepan? ¿cómo O se quizá lleva el tema desde el gobierno? Sí, bueno, en general, las religiones que son mayoritarias y el gobierno qué posición tiene sobre las diferentes religiones que hay en el país, por ejemplo. ¿Qué percepción tienes tú? Bueno, pues yo pienso que China es un país secular desde hace mucho tiempo. Es un país secular, o sea, eh, aquí las religiones de salvación no tuvieron tanta importancia ni tanto poder como en muchos países occidentales. Lo más parecido que tenemos a lo que, pues, a Max Weber, por ejemplo, hablaba de cesaropapismo, ¿no? Que en China había una especie de cesaropapismo, pero en clave Ujú. confuciana. Y claro, pues el confucianismo, hay un debate ahí, pero bueno, y el punto de vista dominante en China es que no es una religión de salvación el Solo una confucianismo. cosa, perdona, para los que no sepáis lo que es el cesaropapismo, es básicamente que el propio Estado lleve los asuntos religiosos, no que se lleve desde, por ejemplo, el Vaticano, ¿no? Eso lo inventaron los protestantes de algún modo u otro, en los estados alemanes, con los príncipes y tal, o los ingleses con la iglesia anglicana. Eso lo digo de inciso por si alguien no lo conoce, el término. Bueno, pues Puede ser. entonces, muy bien, gracias, gracias, Nada, Alfonso. nada. Entonces, entonces se me ha ido la olla. El confucianismo, Disculpe. sí, vale. Entonces, Confucianismo, sí. el confucianismo, según Max Weber, era, digamos, la ortodoxia, era la doctrina dominante, pero no es una doctrina orientada al más allá, no es una doctrina con una orientación ultramundana, como por ejemplo, pues en las religiones, en el cristianismo, ¿no? Es una doctrina orientada a, a este mundo. Es una doctrina intramundana, ¿no? Ujú. Tiene una orientación intramundana. Entonces, ¿con eso qué queremos decir? Pues que aunque haya una referencia a lo mejor al cielo y lo que sea, a los antepasados y tal, el enfoque está sobre todo en este mundo. Y la salvación se obtiene en este mundo. Pues, ¿cómo? Pues siendo benevolente, cumpliendo con los valores cardinales, centrales, etcétera. Y luego teniendo hijos y dando continuidad al linaje. El linaje en China es una forma de salvación. Es el Dios, ¿no? Casi, ¿no? Sí, la familia, el linaje es lo que te permite trascenderte como individuo, porque es algo que está de lo que formas parte y a la vez va más allá de ti. Es la forma que tienes tú de vivir eternamente, ¿no? Porque tú cuando educas a tus hijos, cuando tienes tus hijos son parte de ti, tienen tu información, ¿no? Y cuando los formas, los educas, pues al final también heredan una forma de ser, ¿no? Y ese linaje lleva en muchos casos, en la antigüedad, en la tradición, lleva tu rostro, ¿no? Pues bueno, tu rostro no, pero bueno, en algunos periodos sí, pero está representado ahí como antepasado. Entonces, esa es la forma de salvarse. Te salvas en este mundo, te salvas en el más allá del más acá. No sé si me explico, porque ahí ya me estoy flipando un poco, ya cosas de sociólogo flipado. Pero se entiende. Entonces, las otras religiones, las que promovían un tipo de hermandad de creyentes,
Porque, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el cristianismo son hermandades de creyentes, ¿no? Claro, Somos si me permites hermandades. agregar una cosa, yo creo que la religión china, no la religión, porque yo considero que el confucianismo y el neoconfucianismo, más que religiones, fueron filosofías de vida. Como tú dices, tenía una visión más intramundana. Yo lo que creo es que el confucianismo tiene una visión particular, no universal, como tiene, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Entonces, eso es una diferencia clave. En Asia Oriental, aparte de que son más nacionalistas, porque su tradición histórica ha tendido más a verse a sí mismos, especialmente, en vez de estar constantemente mirando al exterior para expandirse. Por esa razón, yo creo que eso explica las grandes diferencias que hay entre Asia Oriental y Occidente, que precisamente las regiones occidentales tienen una visión universal y las religiones o las filosofías de Oriente han tenido una visión particular, quitando el Eso es. marxismo-leninismo de la época de Mao, que sí que era más universal, ciertamente. Eso Pero es. bueno, Eso es porque cuando tú crees en el más allá y en un Dios, ¿no? Muchas veces se imagina como algo que está por encima de todos. Todos somos iguales bajo su, ¿no? Bajo su poder. todos somos parte del cuerpo de Entonces, Cristo, por ejemplo. sí, y luego la justicia también se imagina como, bueno, pues como justicia divina, algo que está más allá y que también inspira a la justicia de nuestro reino, ¿no? En la que todos somos iguales bajo, pues eso, ¿no? Bajo ese poder superior. Pero en China, como esas ideas nunca llegaron a tener tanta importancia, en algunos periodos sí, durante algunos pequeños paréntesis sí, pero en general no llegaron a calar tanto, entonces dominó, como dices, una visión particularista, se puede decir, de Particularista, que correcto. cada uno tiene su posición en la sociedad. Y hay algunas familias que tienen una posición superior y otras que tienen otra posición inferior y no podemos juzgar a todos con la misma regla. No podemos juzgarlos a todos Exacto. igual porque no hay algo, digamos, un ideal bajo el cual juzgar a todos. Eso era, sí que hubo algunas cosas similares. Eso, por ejemplo, se puede ver, Jolín, ¿cómo es este libro? The World of Ancient Thought in China. ¿Cómo es? De ¿Puedes repetir? The World Benjamin, of Benjamin Ans Schwartz. Benjamin Schwartz, creo que es Benjamin como el Schwartz, pensamiento. puede ser. Me Sí, suena, sí, me el, suena de algo el el- libro. el mundo del pensamiento antiguo en China. Entonces es un libraco de la hostia que compara las diferentes corrientes filosóficas de China con las posturas en Occidente. Es la leche, es un libro que a mí me gustó mucho, pero bueno, ahí te puedes liar como las persianas ahí. Entonces, se me ha ido la olla otra vez. Vale, sí, entonces China, desde ese punto de vista, es muy diferente. Pero ¿qué pasa? Que a veces desde Occidente intentamos forzarla en nuestros esquemas. Y ahí tiene que ver también mucho Max Weber, porque Max Weber nos dio la idea de que para que un país desarrolle, tenga una génesis del capitalismo, tiene que tener una fijación ultramundana, ¿no? Como los Y protestantes, protestante ¿no? encima. Y Eso protestante es. encima. Entonces, muchos que han leído a Max Weber han dado por hecho que en China, como China funciona tan bien, tiene que haber algo similar. Tiene que haber algo similar. Y de ahí, por ejemplo, el concepto de capitalismo confuciano. Ellos dicen, bueno, pues como en Occidente teníamos al protestantismo y ha ido guay, tiene una afinidad con el capitalismo, en China tiene que haber algo similar, un homólogo, ¿no? Entonces, ese equivalente es el confucianismo. Y se quedan tan anchos, cuando en realidad esto es bastante cuestionable en la práctica. En la práctica es bastante cuestionable, porque en China, por ejemplo, si tú ves cómo funciona la gente con sus negocios y qué presencia tiene la religión, los valores ahí, no te encuentras muchas cosas que sean patrimonio del confucianismo, sino sobre todo de la religión popular. O sea, te encuentras, por ejemplo, muchos negocios que tienen pequeños negocios y medianos que tienen altares. Entras Cuéntanos y un hay poco, un Javi, altar. de los dioses de la religión popular de China, de qué cuestiones tratan. Cuéntanos un poco, que esto es muy Pues, interesante. pues Esto lo es, tratas en es tu un, tesis. es un popurrí, porque ahí te puedes encontrar en cada zona diferentes deidades, pero muchas veces está
pues esto lo tengo ya un poco oxidado, ¿eh? Se puede ver en mi tesis mucho mejor, porque esto lo estoy diciendo de memoria, pero por ejemplo, eh, Guan Yu una deidad guerrera que está inspirada en un personaje histórico, que es un señor que está con una, con una lanza de media luna. Ah, sí, Una ya lanza sé cuáles son, que tiene una punta de media luna. efectivamente. Ese señor muchas veces está en los negocios protegiendo, pero eso es confucianismo. Y eso lo que simboliza es como que el negocio va a lo mejor a sobrevivir a las crisis o a los problemas que surjan o cómo O es lo, esto. sí, o lo protege, o no sé. Y luego también mucho el dios de la fortuna, el dios del dinero. Tyson es el dios del dinero. Tyson. Ujú. Entonces, Tyson es el dios del dinero. No sé si lo pronuncio bien ahora exactamente, pero bueno, el dios del dinero está en muchos negocios, o igual, por ejemplo, el Buda femenino, Kuan Yin, ¿no? Un Buda femenino. Entonces, ahí se mezclan cosas que en el fondo, ¿qué son? ¿Qué son esas cosas? Yo creo que son una forma de formar una comunidad, ¿no? De manifestar que tú formas parte de una comunidad ética que se inspira en ciertos valores, ¿no? Que dices, bueno, pues cuando ves a ese señor es que formamos parte de esas creencias, digamos, que al mismo tiempo van acompañadas de valores, ¿no? Pueden ir acompañadas de ciertos valores. Entonces, ¿eso hasta qué punto se puede ver? Porque eso es la mayor manifestación religiosa que vemos en el mundo de los negocios en China, es eso. Entonces, ¿eso se puede denominar capitalismo confuciano? Hablamos, por ejemplo, de un capitalismo católico. ¿Existe el capitalismo católico? Sí, yo creo que no se ha hablado mucho. Alguien lo ha tratado esto, ¿eh? En el siglo XIX se Hombre, habló de ello, ¿eh? Que se sepa, pero pero ¿sabes qué pasa? No se habla de ello porque es un concepto demasiado vago. O sea, sería pues una ya ves. categoría demasiado vaga. Porque dentro del capitalismo católico tenemos a países que tienen una situación económica de lo más dispar, igual que en los Sí, países igual que en los países protestantes. Porque Max Weber efectivamente, claro, efectivamente. Se fijaba en el calvinismo, pero luego también había ramas del protestantismo que se quedaron en el siglo XIX, ¿sabes? Que ahí la economía no... Como los estos, Entonces, ¿cómo se llaman? Los que están en Estados Unidos, que no me acuerdo de su nombre ahora, hombre. Los Amis. los Amis. Bueno, pues por ejemplo, entonces, esas categorías, en Occidente nos pasa esto mucho. Nos pasa mucho que intentamos aplicar conceptos o categorías que ya no nos sirven a nosotros. Intentamos aplicarlas en otras regiones, ¿no? Es una mentalidad un poco colonialista todavía, ¿no? Como cuando en otras épocas conquistábamos o nos íbamos a otras regiones y les llevábamos modelos que ya estaban en crisis. Les llevábamos una forma de hacer las cosas que ya planteaba muchas cuestiones en la metrópolis, ¿no? En el país o en el reino del que veníamos nosotros. Entonces, hacemos eso continuamente con China. Intentamos, por ejemplo, entender a China a través de unas categorías que ya son difíciles de justificar, por ejemplo, imaginaos, incluso para el mundo protestante también. Hoy en día tiene sentido insistir en la idea de capitalismo y protestantismo. Uf, ya no sé yo. Creo que ya se ha probado que no, ¿no? Ya cualquier sociedad, si Capitalismo y Irán es capitalista, confucianismo, no sé, capitalismo y entiéndeme, confucianismo, pues bueno, pero puede haber. pensemos, pero has sacado un tema muy interesante. Si países como Irán, que es un país chiita, una república islámica, es capitalista, tenemos a China, que es un capitalismo de Estado y es un país comunista en su constitución, Cuba, que también permite la propiedad privada y también es un país comunista, los países latinoamericanos, que son regímenes de corte más o menos liberal, algunos más izquierdistas, en fin, que son católicos y ahí también han aplicado el capitalismo. O sea, el capitalismo ha sido universal, se ha podido aplicar en todos los países del mundo, en todos, independientemente de la religión. Otra cosa ya es el éxito que haya tenido el capitalismo en los diferentes países del Sí, mundo, que ahí ya eso es un debate aparte. es, El capitalismo se ha podido eso hacer es. universal, pero no por el protestantismo. El protestantismo ha tenido un papel, Vamos, yo creo que mucho más irrelevante de lo que debe haber comentado, a mi juicio, por lo menos. ahí entran en juego, pues eso, las afinidades, ¿no?
pues ciertas religiones parece que tienen una mayor afinidad con el capitalismo y eso puede ser, pues Max Weber lo defendió muy bien, lo defendió muy bien, Sí, eso hay también que hay que reconocerlo. reconocerlo. El problema es que al final sus tesis no se pueden comprobar, no se pueden llegar a probar porque al final descansan en cuestiones como las tensiones psicológicas, ¿no? La forma en la que se entiende, en la que las personas entienden la tensión por cosas como la predestinación. Uy, Dios ha decidido si yo me voy a salvar o no, y como eso me hace sentir muy mal, voy a dedicar mi vida al trabajo y me voy a sentir más Y al ahorro. tranquilo. Ujú, ¿Cómo, eso es. cómo, ¿no? ¿Cómo compruebas esa hipótesis? Claro, para los que no lo sepáis, la predestinación es Claro. una idea del protestantismo. El catolicismo siempre hablaba de libre albedrío. Entonces, por eso Max Weber decía que la predestinación animaba a los ciudadanos de los países protestantes, bueno, a los ciudadanos, incluso a los siervos, ¿no? Más bien en los tiempos más antiguos, ¿no? Del antiguo régimen. Les animaba a querer ahorrar más y de esa forma acumular y se genera lo que Marx llamó la acumulación originaria, ¿no? Todo esto Weber no, que Weber no habla de la acumulación originaria, pero sí habla de la acumulación, de cómo el propio ahorro Sí, sí, de los sí. siervos y de esa burguesía que iba creciendo en los países protestantes, pues es lo que generó el capitalismo. Entonces, él tiene buenos argumentos, pero claro, la realidad es que no ha sido necesario el protestantismo en muchos lugares para que se acumulase, para que se generase esa acumulación originaria, si se quiere. Eso es Claro, a lo que claro. eso es a lo que yo voy. Claro, él diría que sí hubo esa acumulación en otras religiones, pero no era una mentalidad racional. O sea, no era un Claro, capitalismo racional. Que era un exacto, capitalismo de rapiña, ¿no? Que era un capitalismo de efectivamente. rapiña que se basaba. Sí, Pero en realidad, con el protestantismo ocurría lo mismo. O sea, también había un elemento de rapiña a través del colonialismo y demás. claro, Entonces, exacto, sí. el esclavismo y tal, claro, todas esas cosas Weber, pues, Es claro, el problema, aquí lo que porque yo en el hablaría, fondo, porque en sí, el sí, fondo perdona, en el fondo hay una lucha entre Max Weber y Karl Marx, ¿no? Entre los planteamientos, ¿no? sin Y duda. Max Weber recurre, digamos, idealismo, se podría decir, recurre un poco a las bases de la psicología, la influencia Sí, ¿no? como diría Hegel, las determinaciones abstractas, lo abstracto, parte de lo abstracto para poder explicar lo concreto, ¿no? Como Sí, diría Hegel, ¿no? sí. Digamos, sí, sí. Sí, Mientras sí. que Marx le diría, ¿y cómo sabes que, porque claro, la gente sí, voy a trabajar más, voy a ahorrar más porque no tengo un malestar religioso, existencial y voy a trabajar más y me voy a calmar? Pero ¿quién les decía eso? Max Weber lo dice, ¿eh? ¿Quién les recomendaba eso? Los pastores. Exacto. Eso es. Los líderes religiosos les recomendaban eso. Y Marx diría, Carlos Marx diría, qué casualidad, ¿no? Que los señores estos curas les dijesen que hay que trabajar y no pensar en cosas raras, Qué ¿no? casualidad, ¿eh? La ideología dominante no la está promoviendo el Estado, ¿no? U otras formas, ¿no? De élites, ¿no? Claro, Claro. llamarse a lo mejor Hombre, ahí hablaría de que la en estructura, ¿no? realidad, Lo que hace siempre él. hombre, que en realidad los dos coinciden en que entienden la sociedad basada en el conflicto. O sea, también coinciden en muchas cosas, Carlos Marx y Marx. Pues Sí, es estoy cierto, Weber hablando. tampoco es el típico filósofo que niegue el conflicto al 100%, que hay muchos que sí lo hacen, ¿eh? Eso Él no lo es. hace, es Sí, cierto. sí. Por ejemplo, en sociología, pues está Parsons, que El tuvo funcionalista, muchísimo que lo éxito, niega, eso es. tuvo muchísimo éxito en el mundo anglosajón y él, pues para él todo es ¿no? Funciones y tal, y el conflicto es algo mucho más irrelevante. Max Weber Ujú. no sé si no lo veía de esa manera y casaba con Marx en muchos aspectos. Por eso yo creo que es un contrapeso interesante. Yo creo que el marxismo es una herramienta, sigue siendo una herramienta importantísima para entender la sociedad, pero Max Weber tiene cosas que yo creo que todavía hoy en día, aunque ya te digo que tengan sus carencias o sus retos metodológicos, está bien, es interesante como Ujú. contrapeso. Sí, sí, es que ya te digo, quería que ahondásemos en esto porque es el tema de tu tesis y me parecía interesantísimo que tratásemos el tema de Max Weber y Marx también, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Porque para eso mi página se llama Karl Marx 8N, ¿no? Y bueno, pues síguenos contando si quieres un poquito más sobre el resto de las religiones en China. ¿Tú crees que el taoísmo, por ejemplo, se parece algo más al cristianismo? Quizás es la que se parece más en lo que respecta a las religiones de salvación.
religiones de salvación, perdón, que no pronuncio bien. Pues podría ser en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, en China no tenemos misas, no hay, o sea, hay misas dentro del cristianismo, pero en las religiones de salvación chinas eh, no hay misas como tal. Entonces, y la actividad Uy, religiosa se te no cortó. está tan... Espera un momentito que ya volverá. No, no creo. A mí si me escucháis, compañeros, o... Ah, ya volviste, Sí, sí, que se te hola. cortó, sí. Sí, sí, que se te cortó, tranquilo, tranquilo. Estábamos No, con el no, taoísmo. que estaba diciendo que en China las religiones de salvación no tenían una orientación, no estaban tan orientadas a las masas. Eso es un hecho. O sea, y esto a veces hay mucha gente equivocada con esto, porque, por ejemplo, el budismo, cuando el budismo se abrió a Occidente y tuvo sus épocas de éxito y tal, mucha gente se pensaba, uy, qué guay, estos señores nos enseñan a meditar a todos en grupo, aquí y tal. Eso en China solo ocurría con una pequeñísima parte de la sociedad. Solo una pequeña parte de la sociedad tenía acceso a esos servicios religiosos. Para la gran mayoría, el budismo y el taoísmo eran prácticas mágicas. O sea, y tú, por ejemplo, donabas cosas, donabas bienes, eh, pues o dabas desde dinero hasta cualquier bien, incluida tierra, incluida una parcela de tierra, a cambio de protección religiosa, a cambio de méritos religiosos. O sea, era básicamente, en muchos casos, era básicamente un rito mágico, una transacción con una lógica mágica. O sea, yo hago esto, te doy esto a cambio de que tú me protejas a través de tus poderes sobrenaturales. Y ya está. Y eso se podía aplicar al budismo, al taoísmo, al budismo tibetano, por supuesto, porque mucha gente también se imagina que Tíbet era aquello como nos lo han vendido luego los monjes tibetanos en Occidente, pero no, no es así. Entonces, ese enfoque cambió con la modernización. Cuando llegó la modernización a China y a esta parte de Asia, muchas religiones se dieron cuenta o se vieron obligadas a participar con las masas. Por ejemplo, creando escuelas. En China, el gobierno nacionalista, por ejemplo, obligó a muchos templos budistas, no hablamos de los comunistas, estamos hablando del Del Kuomintang. gobierno, claro, obligó a muchos templos a que se convirtiesen en escuelas, porque eran los únicos lugares donde, en muchos pueblos, en muchos lugares, donde pues, se podía dar, pues eso, se podía dar una clase, se podía. Entonces, esto vais a empezar aquí, vamos a dar clases, y si no hay un sitio donde dar, pues vamos a utilizar, o ellos empezaron a darse cuenta de que Saludos a eso Rodri, por cierto, que nos ha saludado. era... Rodri, el chico de Vietnam, que nos ha saludado, sí. Saludos. Entonces, ellos también se fueron dando cuenta de que eso era interesante, de que eso era un cambio de concepto y empezaron, por ejemplo, pues eso, a crear escuelas o a dar actividades, a ofrecer servicios para las masas. Pero antes, salvo en festivales, en ciertos festivales, no era así. Y muchas veces la relación con los templos era a título personal. Tú vas al templo, haces ahí tu ofrenda, pides lo que sea y ya está. La formulación de ofrendas, o sea, la formulación de deseos, ¿no? La oración personal en el templo es la forma más habitual, yo creo. Es lo más habitual. Entonces, partiendo de ahí, eh, es, es una situación muy diferente, muy diferente. El cristianismo sí opera como en España, por ejemplo, hay misas, hay iglesias, la gente va allí, pero con el budismo y el taoísmo y el confucianismo hay algunos templos. Pero no es así. Y luego, la religión popular a mí es la que mejor me cae. Tiene Todo sus lo ritos demás, también, Javi. O sea, la religión popular opera como el taoísmo o el budismo, que también tiene sus templos, como tú dices, y tiene es sus que maneras de desarrollar
pues la fe, ¿no? A través de, bueno, ir al templo, dejar alguna ofrenda, una manzana, un Sí, Buda o alguna comida o lo que sea, o algún material, lo que sea que te guste a ti, que sea de valor, también, ¿no? sí, pero la religión popular es mucho más punky, es mucho más autogestionada. O sea, Cuéntanos, sí. es como que igual en los pueblos, ¿no? Pues está el típico templo para los dioses de la tierra, el marido y la mujer, y entonces están ahí en una esquina, a veces ni te das cuenta, porque no es muy fácil verlos, y la gente va a hacerles ofrendas, a veces lo limpian un poco, tal, y están ahí, y puede haber gente que se lo tome muy en serio y otros que no. Y luego eso se puede revivir o se puede hacer de mil maneras, y es algo mucho más autogestionado. La religión popular no es una religión oficial, porque en China hay 5 religiones oficiales, que son el protestantismo, catolicismo, el islam, el budismo y el taoísmo. Entonces, esas son las que reconocen. No van, en principio no van a aceptar a más religiones porque China es un país, como hemos dicho antes, secular, de tradición secular, y su planteamiento es no vamos a dar cabida a más religiones porque no es nuestro rollo como país. Otros países hacen justo lo contrario y dicen, no, no, nosotros tenemos que mantener la tradición o la herencia o el patrimonio cristiano porque es parte de nuestra identidad. Pues en China hacen justo al revés con el secularismo y ya está. Entonces, la religión popular está en un área gris porque no tiene un apoyo no tiene un apoyo del gobierno. En algunos lugares a lo mejor sí, porque hay un templo importante para un dios local, porque muchas veces son dioses locales y Pero muchas las veces masas son creen en ella, o sea, las masas populares chinas creen en estas cuestiones, aunque sea, a lo mejor por reminiscencia. Ya no te digo que sean muy fieles y que vayan, yo qué sé, que no lo hagan de forma arreglada, ¿no? Pero que como tú decías, me parece en un vídeo que comentabas que a lo mejor pues un estudiante, ¿no? Aunque no sea creyente ni mucho menos, pero a lo mejor por el easy sí, ¿no? Por el easy pasa algo, pues como que le reza sí, alguno de estos, no sé, no sé cómo llamarlos, ¿no? Figuras religiosas o deidades y demás, sí. Deidades, sí. sí. Yo no te voy a decir que no crean, por supuesto, habrá gente que crea, pero yo creo que muchos también mantienen estas prácticas porque coinciden con fiestas, tienes un festivo, te juntas con la familia, va, venga, vamos al templo, que hay ambiente, y además el templo es que es eso, es que muchas veces los templos son lugares pues, donde hay ambiente, ¿sabes? Se reúne la gente y en los alrededores puede haber comida, puede haber, yo qué sé, todo tipo de, incluso, yo qué sé, actuaciones, bailes, cosas, no sé. Entonces, pues la gente va allí y eso, pues a algunos lugares los dioses locales pues, pueden llegar a ser importantes y pues sí, pueden tener sí, seguidores, podemos decir, con el lenguaje actual, fans. No sé, Seguidores, sí, los porque, fieles, ¿no? porque, luego, porque luego también fieles. Pero claro, habría que ver, porque también se están modernizando mucho, los están Ujú. actualizando con las redes sociales, con las aplicaciones, no sé qué. Tú puedes rezar a través de tu aplicación, puedes hacer donaciones a los templos a través de tu aplicación y te regalan luego una cosa virtual que, ya le has dado no sé cuánto y hemos rezado por ti y no sé qué. Y entonces, pues ahí hay cabida para muchas cosas, pero, pero es un ambiente muy diferente. Es algo muy diferente. Por ejemplo, la- las, ac- las organizaciones religiosas o por ejemplo, yo qué sé, las actividades para los cristianos que hay en muchos países que, aparte de la misa, tienen actividades para cristianos y organizan pues todo tipo caridad, no sé qué. Todo eso es relativamente nuevo aquí, porque al budismo y al taoísmo esas cosas pues no tenían esa orientación a las masas. Ellos tenían su posición, más o menos, les dejaban existir, les dejaban vivir ahí, la gente venía, les donaba cosas, no tenían esa necesidad de adoctrinar a las masas y de, no sé, prestar otro tipo de servicios. Acá, no sé, Sí, es algo yo nuevo. seguramente también lo noto por el hecho de que, bueno, por lo menos los chinos que yo he conocido, la verdad que son gente no demasiado fiel con demasiada fe en general, pero sí que lo que se nota es que la sociedad china es, mira, es como que creen menos en muchos casos que las sociedades a lo mejor cristianas,
en un dios o incluso en dioses, a lo mejor para los que sean a lo mejor más que mezclen, porque en España se ve mucha gente sincrética también, que también se ve mucho en China, el tema del sincretismo, por supuesto, pero en España también se encuentra gente que a lo mejor creen en Dios, creen en el Dios abramánico, pero luego se creen también la reencarnación, en fin, esto pasa igual en China, pero yo lo que noto es que en China la gente es muy supersticiosa, más que en España, por ejemplo, más que en Francia, ¿no? O sea, es como una sociedad más atea o más laica, pero más supersticiosa también, eso es curioso, por lo menos los chinos que yo he conocido, ¿eh? Y China también. Sí, sí. Sí, No sé qué opinarás tú. hay una creencia de que esto, Benjamin Schwartz creo que lo llamaba cosmología correlativa o algo así, y es la idea de que resuenan, las cosas resuenan en el universo y tienen un... Es como, bueno, es como una variante del karma al final, ¿no? Algo así, o no sé. Entonces, es la idea de que si tú dices algo o haces algo, pues eso, sobre todo cuando dices algo, eso se puede volver realidad. Entonces, por ejemplo, en mi familia y mucha gente que he conocido se siente incómoda cuando hablas de la muerte o cuando lanzas una hipótesis que en España nos quedaríamos tan anchos porque tenemos una fijación con la muerte bastante diferente. O igual dices, imagina que nos pasa un accidente o algo y tal. ¿Qué? O mi mujer me suele hacer, no, Fíjate que no, está feo, no gusta, ¿no? Ujú. no hables de esas cosas, porque a lo mejor ocurre, a lo mejor luego ocurre, con todo tipo de tonterías, ¿no? Sería pues como el yuyu que te da, no sé qué equivalente podría haber, pero sí hay un tipo de superstición bastante extendida, pero bueno, yo creo que entre los jóvenes es cada vez menos, pero sí que también el confucianismo, por ejemplo, invita a siempre compartir cosas positivas. O sea, no envenenar el ambiente con los aspectos negativos de la vida. Eso es algo que en lo que insiste la tradición confuciana. Que luego a veces la gente dice, no, es que en China qué difícil es hablar de las cosas. Bueno, haciendo alusión a la política, ¿no? Pero es que aquí se presta mucha atención a no meter mal rollo. O sea, en China está mucho menos aceptado el típico tío que corta el rollo, o que te viene con el mal rollo, o que te viene con la neura, llámalo El como pesimismo quieras. está mal visto, vamos, en general. El pesimista de, guau, tío, ay, ¿cómo está? No, está, vamos, y de hecho es una de las cosas que creo que funcionan. O sea, porque mucha gente diría, ¡ay, qué mal! Porque así no puedes criticar. Sí, es verdad, pero siempre puedes criticar con tu gente más afín. Y si, por supuesto, formas parte de una organización, entonces también. Si vas a discutir de algo y el tema es vamos a discutir de algo, vamos a discutir de algo. Pero en un ambiente, digamos, relajado, en un ambiente, pues no sé, convencional, de relaciones sueltas, ¿no? Con la gente en el trabajo, tal. Soltar el mal rollo, eso te vas a quedar, te vas a quedar aislado. Claro, Porque o dirán, sea, te quedas solo, ¿no? O sea, a la gente pesimista en China, entonces tú piensas que no los quieren cerca, ¿no? Que los aíslan un poco, ¿no? A tu juicio. ¿Lo has visto tú eso muy claramente? Por ejemplo. es que no es que te aísles, es que no te van a dar coba. Porque yo, por ejemplo, en España me acuerdo a ver, que también tiene, por supuesto, luego también tiene sus ventajas. A mí, yo echo mucho de menos despotricar a la española. O sea, poner a parir a medio mundo y, A "¿Qué es todo. un desastre? Todo es horrible. Y pasarme ahí una hora y me quedo a gusto, me quedo súper a gusto. Eso lo he hecho un poco de menos, pero también tengo que decir que eso a veces también puede acabar enganchándote en una espiral, sobre todo si la situación económica no ayuda, te acaba atrapando en un círculo vicioso que a lo mejor tampoco es tan recomendable. Yo me acuerdo que el año que pasé en España entre 2015 y 2016 tenía una rutina en la que a veces era mucho quejarse, yo el primero, ¿eh? Y eso en China, no, no, y no solo con temas de política, sino también, pues yo qué sé, con cualquier tema. A ver, intenta ser positivo, intenta, ¿sabes? Intenta darle la vuelta al asunto, intenta ver Hmm. lo que tienes.
y estate contento con lo que tienes, ¿no? Y luego, pues Claro. vamos a intentar ver si podemos vivir mejor, pero ¿qué sentido tiene perder el tiempo quejándote más allá de, ¿no? El despotrique por el despotrique, ¿qué sentido tiene? Si quieres Efectivamente, cambiar sí. algo, hazlo. Si quieres cambiar algo, hazlo. Que en China también, cuando la gente se harta El y actúa, ¿no? El atrévete en vez de hablar tanto, ¿no? sí, sí, Básicamente. cuando estás harto, haz algo. Hazlo. Ya está. Y lo político también. ¿Estás harto? Vete al comité de barrio. Vete al comité de barrio y plantéales lo que quieres. Está. No pierdas el tiempo dando la murga, no sé. Vete al comité de barrio y No te quedes en plantéales. discursos grandilocuentes y ponte a trabajar, ¿no? En la vida real, ¿no? Quieres decir. Imagino que es. Que a lo mejor Bueno, luego que a lo mejor luego te mandan a la mierda los del comité de barrio, que puede ser, ¿eh? claro, Pero, puede ser también. ¿sabes? Ujú. Que a veces, yo por ejemplo, en España me he sentido muchas veces en que me quejaba y no hacía nada. Me quejaba y no hacía nada. Haz algo. Sí, sí, no, Y no, desde luego. las redes sociales no cuentan, ¿eh? Las redes sociales no cuentan. Efectivamente, las redes sociales no cuentan. En las redes sociales no va a salir nunca ninguna revolución de Ni verdad. Javi y yo estamos aquí haciendo nada tan importante en el fondo. O sea, no es como que lo que nosotros hagamos vaya a tener unas implicaciones políticas espectaculares. Claro que no. Aquí lo que importa son las acciones reales. Que eso es verdad que mucha gente habría que dejárselo claro. Que por formar a lo mejor o dar algo de información, sí, a algunas personas y tal que te sigan, tampoco estás cambiando el mundo. Que bueno, en fin, que alguna gente también yo creo que flipa con su propia labor, ¿no? En fin, No, no las está redes mal, pero sociales están limitadísimas y controladísimas en todo el mundo. Eso es que vamos, no sé, las que yo conozco por lo menos, las mayoritarias, eso no son una herramienta de cambio real. Yo por lo no, menos claro soy que muy no. escéptico con ellas. No, yo igual, o sea, yo creo en los partidos y en las organizaciones políticas, no en las redes sociales para cambiar el mundo, o sea, está clarísimo. El mundo se cambia a través de política real, política activa, no a través de simplemente quejarse en el bar o en Twitter o en Instagram, seamos claros. Pero bueno, en fin, esto ya es harina de otro costal. Bueno, pues la verdad que sí, muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas de las religiones. Me parece excelente que nos cuentes esto, Javi, porque la verdad que yo no he visto muchos debates sobre religión en China, la verdad que es una cosa que no es común y por eso precisamente te quería yo traer aquí para que hablásemos de eso, ¿no? Bueno, ya no sé cuánto te queda para irte, si tienes prisa o lo que sea, ¿qué hora es? Igual, igual me tengo que ir ya, Alfonso, porque mañana madrugo y es La medianoche última y cosa que te quería yo preguntar, si es que ya te tienes que ir, sería pues el tema clásico, ¿no? Que no sé tan, bueno, supongo que algunos medios occidentales quizá también hagan un poco de propaganda del asunto. ¿Es verdad que China es un país tan ateo como alguna gente dice? ¿Es verdad que el ateísmo tiene esa preponderancia? Que algunos también. Yo lo he leído en algunos medios occidentales que dicen que China es un país bastante ateo y tal, que es un ateísmo de Estado, en fin, incluso también la constitución del país lo define como un ateísmo de Estado, es decir, que supuestamente en las escuelas se promueve el ateísmo y tal. ¿Qué opinión tienes tú de eso? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es exagerado? ¿Crees que también se promueven las religiones en las escuelas o en otras instituciones? Ya no las escuelas quizá que están más controladas, pero sí otras instituciones. ¿Qué opinas? sí, yo creo que sí, que es un país mucho más ateo desde el punto de vista que hemos comentado, desde el aspecto que hemos comentado antes de la falta de la menor importancia de las religiones de salvación en la historia, a lo largo de la historia. Y además yo creo que esto no solo ocurre en China, creo que en Corea del Sur, bueno, en Corea del Sur el cristianismo es más importante, pues Más porque bien en el norte, ¿eh? En el norte es donde son más ateos, más que en el sur. sí, pero en Corea del Sur también tienen unos niveles de ateísmo, yo creo que bastante altos. No sé si es en Corea del Sur Lo que o pasa en es que es un Corea del ateísmo Norte. curioso. Pasa igual en Japón. Sí, es como que la gente es agnóstica o atea, pero ¿sabes lo que te digo? Que al final, pues siempre tienen algunas pequeñas reminiscencias, siempre como que tienen algunas creencias en pequeñas supersticiones y demás. Es curioso, es Sí, eso, no creen en dioses, no creen en un gran Dios que lo sabe todo, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, pero sí que a lo mejor pues tienen esa fe pues en espíritus, en cosillas así que les puedan pasar porque ven a semejante cosa, porque les pasa algo en concreto, porque por un animal, por una posición, por algo que vean, un objeto, en fin, eso es lo que suele pasar, y por parece, si parece ser. funciona. Y por si Exacto. funciona. O sea, por la lógica, la regla de Pascal, ¿no? Se llama regla de Pascal, era un argumento a favor de creer en Dios, que consiste en que, pues eso,
si no sabes, si no puedes asegurar que Dios existe o que existen los poderes sobrenaturales llevado al mundo de la magia, o sea, porque no hay manera de demostrar que no existen, ¿no? Entonces, lo lógico es participar en esos ritos, porque no puedes asegurar al 100% que no funcionan. Entonces, si no te exigen demasiado tiempo y además te lo puedes pasar bien, pues ¿por qué no ir al templo y poner una vela? O sea, y quemar un poco de incienso. ¿No? Esa es la lógica que yo creo que mucha gente de aquí aplica, ¿no? ¿Cómo sé que? No creo. Seguramente esto no, de aquí no, ¿sabes? No hay nada. Pero ¿cómo puedo estar totalmente seguro? Y aparte, me lo puedo pasar guay en el templo, porque los templos aquí pues son lugares bonitos, tranquilos, a veces también con mucho ambiente, mucha jarana. Y ¿por qué no? O sea, si al final me sale una foto bonita, me sale, mira, Instagram, le hago la fotito ahí con el, así, mira qué mono. Y ya está. Yo creo que... Pues no sé, si no quieres agregar nada más, Javi, ya podemos terminar, que alguna gente también está diciendo que te estoy aquí presionando para que te quedes más tiempo. No, hombre, no, por favor, tampoco es eso, yo qué sé. No, no, con Alfonso Exagerados sois algunos, por favor. hay buen rollo con Alfonso, es colega. En fin, pues nada, de verdad, Javi, muchas gracias. Estaba deseando hacer este debate contigo sobre religión, porque es que no se puede encontrar nada similar, yo creo, por lo menos en Instagram, no sé si en YouTube, pero desde luego en Instagram es raro que se hable de religión en China, y me parecía muy interesante hablar de tu tesis. Así que nada, de verdad, muchas gracias por la entrevista. Otro día, si quieres, hablamos más de lo que sea. Puede ser, sí. Si te apetece y tienes tiempo, se puede hacer. Pues nada, muchas gracias a todos los televidentes, tanto mis propios seguidores como a los seguidores de Javi. Y nada, si puede ser, pues lo tendremos aquí alguna otra vez, que hoy el pobre pues tiene que madrugar mañana y tampoco vamos a tenerlo aquí mucho más tiempo. Hasta luego, camaradas y también los seguidores de Javi. Hasta luego, Adiós, chicos. adiós. Hasta Saludos. luego.